empezaron también a averiguar cuál era el formato que más les servía a ellos como grupo de vecinos para empezar a tener un estatuto, una personería jurídica, y encontraron que el cooperativismo era el formato en el que ellos más se hallaban como vecinos para llevar adelante este espacio de acondicionamiento, clasificación y reinserción del material reciclable a su correspondiente industria. Esto que les cuento es un poco de nuestra historia. En el año 2010, la cooperativa hoy en día creció muchísimo. En el año 2014, para que ustedes sepan, la cooperativa consiguió su matrícula, está de alta como cooperativa, y a partir del año 2015 sucede algo muy, muy interesante, que es que dejaron de funcionar atrás de una casa y articularon con el municipio para conseguir un galpón que el municipio ya tenía, que no estaba siendo utilizado, para empezar a trabajar en conjunto con el municipio de Pinamar la planta de reciclaje, ¿no? Un espacio de acopio, de acondicionamiento y de reinserción del material a su correspondiente industria. Ahí sucede algo bastante interesante, que consiguen un espacio físico. Esto no es menor, porque cada uno de los municipios en los que ustedes están, imagino que o tienen cooperativas, o tienen la planta de reciclaje municipal, o tienen recuperadores urbanos. Está buenísimo que como municipios pensemos que tenemos que intentar darle las mejores condiciones de trabajo a las personas que están manipulando los residuos. Entonces, el conseguir un espacio físico, un galpón donde poder trabajar los días de lluvia y los días de frío, ya fue una gran mejora para el trabajo de la cooperativa. Y en el año 2015 también sucede algo muy interesante para comentarles sobre la articulación con el municipio, que es que la cooperativa consigue ser reconocida como proveedora de servicio de la municipalidad. Es decir, algo que se da en nuestro país, porque bueno, es un poco cómo se fue gestando la relación muchas veces entre las cooperativas y los municipios, es que los municipios, a veces también por falta de recursos, lo que pueden hacer para la cooperativa o para este espacio de vecinos que separan los residuos es, bueno, podemos aportar la logística para pasar a buscar los residuos reciclables y se los podemos llevar hasta las puertas, que eso es un montón, es un gran esfuerzo, pero bueno, en Pinamar lo que sucedió fue que la cooperativa entendió, el municipio, perdón, entendió que la cooperativa estaba brindando un servicio. Así como uno paga el servicio de luz, el servicio de gas, bueno, entendía que teníamos que pagar como pinamarenses por gestionar nuestros residuos reciclables y por asegurarnos de cada vez llevar menos residuos a un basural a cielo abierto y más residuos a su correspondiente industria, ¿no? Así que ese también es como un segundo granito que les quiero compartir en esta tarde como un éxito entre la articulación entre una cooperativa y un municipio, para que también veamos qué herramientas hay desde el lado público para hacer que el trabajo de estos espacios, de estos vecinos, de estas cooperativas, pueda funcionar mejor y se pueda integrar mejor a nuestra comunidad. Con el tiempo, ya con este apoyo que no es para nada menor, ¿no? Hoy en día el sistema de reciclaje en nuestro país está siendo muy vulnerado, y cada vez el precio de los residuos en esta época, bueno, está siendo más bajo que en otros momentos, y eso hace que se ponga en peligro el trabajo de gran parte de las personas que trabajan en la planta de reciclaje. Entonces, el contar con este apoyo municipal de reconocimiento del pago por el servicio de tratamiento de los residuos reciclables y posterior reinserción en la industria, que se paga por quilaje, eso le permitió a la cooperativa tener un piso mucho más sólido sobre el cual constituirse y sobre el cual crecer, permitiéndole a esta cooperativa en particular, a Reciclando Conciencia, pensar más allá que solo clasificar los residuos que son rentables. Cuando hablamos de residuos rentables, hablamos de el cartón, el papel, el plástico, puntualmente el PET, que son las botellas de gaseosas. Si quieren, después podemos hablar un poco de resinas plásticas, pero no es que todos los residuos te los pagan bien en el mercado o tienen el mismo valor. No, cada resina tiene un valor distinto. Hay muchas que tienen lugar en el mercado, otras que no. Y también hay que sumarle un condimento extra, que es que gran parte de las industrias, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se canalizan hacia el conurbano. Entonces, sí o sí le tenés que sumar todo el trabajo de clasificación, acondicionamiento del material, el trabajo humano y demás, el transporte de ese material hasta la correspondiente industria, ¿no?
Entonces, una cosa es hablar de Pinamar y otra cosa es hablar de Ushuaia. Bueno, son todos factores que hay que tener en cuenta y este piso sólido que nos generó el municipio de Pinamar nos permitió empezar a crecer de otras formas, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es innovación. La cooperativa, ya desde el año 2016, entendió que para promover que los vecinos de Pinamar separen sus residuos reciclables y que entiendan que no era basura y que era un recurso, entendió que necesitaba hacer un producto, que necesitaba que el vecino visualice que su residuo se transformaba en algo y que lo podía tener en su casa. Entonces, ahí la cooperativa, y con este apoyo de tener como un ingreso mensual que le daba solidez para cubrir gran parte de sus costos fijos, bueno, empezó a diseñar productos de triple impacto hechos con plástico reciclado, puntualmente con polipropileno, que es el plástico número 5, el de las tapitas, el del bazar, el de los tuppers, el balde. Bueno, con ese tipo de plástico compró un molino para triturar el plástico, lo clasificaban por color para que el producto terminara con un color particular y consiguió un horno para cocinar las placas y con esas placas hoy en día construye cestos, maceteros, letras, cartelería, bueno, un montón de productos que los vecinos empezaron a verlos en distintos lugares, en los cestos del centro comercial, en los cestos de mi escuela, en la cartelería de mi calle, y eso le permitió al vecino entender que no, realmente no era basura, que realmente se podía transformar en un producto y que estaba generando trabajo en mi comunidad y que estaba evitando que ese residuo termine en un basural a cielo abierto. Así que eso también lo quiero comentar como un hito para la cooperativa, el poder innovar, el poder darle valor agregado a los residuos, que es algo muy difícil hoy en día en el mundo del cooperativismo, porque la mayoría de las cooperativas, seguramente lo saben, generalmente lo que hacen es clasificar el material que les es más rentable, reinsertarlo en la industria compactado en forma de fardos, que eso lo hacen unas máquinas compactadoras que hacen unos fardos de hasta 500 kilos, y es así como el material se lleva hasta la industria, pero nunca les permite avanzar al siguiente eslabón, que es al que creemos que tenemos, que tienen que ir las cooperativas de reciclaje, que es innovar, generar productos, generar, bueno, industria. Em, y eso Reciclando lo logró, y este año como novedad también estamos incorporando, gracias al apoyo público-privado, puntualmente de una empresa de Pinamar, estamos logrando la incorporación de toda la cadena de producción para hacer madera plástica y empezar a dar productos de un mayor o de un estándar un poco más alto para comercializar dentro de nuestra comunidad y en los alrededores. Acabo de darme cuenta, yo creo que ahí hice como una breve intro de algunos hitos importantes dentro de la cooperativa, pero acabo de darme cuenta que pudo ingresar Marilyn, la presidenta de nuestra cooperativa. Creo que va a ser mucho más valioso que ella pueda seguir contándoles un poco más sobre reciclando, así que Gladys, si te parece, le podemos dar la palabra. Pero claro que sí, Manuela, igual apasionada, ya nos transmitiste mucho de lo que significa la cooperativa, así que gracias por hacer esta intro. Marilyn, estábamos preocupados por vos de que no podíamos conectarnos, pero bueno, estás bien, estás ahí, así Sí, que por sí, suerte está todo tranquilo, todo bien, no pasó nada. bien, le quiero pedir disculpas primero por no haberme conectado. No estaba totalmente convencida que me iba a entrar 6:45 para poder estar a las 7 en la charla, así que estaba totalmente desfasada, no sé qué me pasó. No te De preocupes, hecho, Manuela hizo una sí, introducción, así que así que no te preocupes. Así que te pido damos la disculpas palabra a por vos. el... Marilyn es no, la fundadora de la cooperativa. Gracias por sumarte, ni te preocupes. sí, perdón. Gaby, Y bueno, el fondo no lo sé poner. Casualmente el compañero de ustedes me había dicho, entramos un ratito antes para ultimar detalles, así que les pido disculpas y una falta de respeto total. no pasa nada, Pero no No Marilyn. te fue queriendo. Solo preocupes. para que sepas, Así vamos que, un poquitito del comienzo de la cooperativa en 2010. En bien. 2014 conseguimos la matrícula y el galpón, y en 2015 que fuimos reconocidos como proveedores de servicio, y hablamos un poquitito de bueno, cómo la cooperativa, gracias a ese piso que le dio el municipio económico, pudo innovar y generar productos, y que ahora estamos con Sí, la madera que plástica. no fue una cosa que salió de la nada, sino que fue una puja entre paguemos, si pagamos para contaminar, paguemos para sanear, ¿no? Y bueno, resulta que bueno, soy un poquito picante si arranco.
pero no todo el tiempo. Así que así arrancamos, como dijo Manuela, y lo que logramos fue articular entre el Estado municipal, el cual era nuevito, y nosotros también éramos nuevitos y teníamos muchas ganas de hacer crecer, haya presupuesto, no haya presupuesto, siempre y cuando podríamos tener el cuerpo y un poquito de reconocimiento. Ya para nosotros era un montón en ese momento y sigue siendo una pata importante, y creemos que también es un gran generador una municipalidad. Entonces es importante que acompañe estos proyectos, porque no solamente estamos acompañando y haciendo el trabajo para nosotros, para parte de la ciudad, sino es para toda, y lo que nosotros nos motiva también, calculo que Manu lo habrá dicho, una de nuestros nortes es el cierre de basural a cielo abierto. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros creemos que tenemos que llegar a tirar lo menos posible a basural para reducir la contaminación, para generar puestos verdes, trabajos verdes, y poder insertar este material que si no estaría en cualquier lado. Así que así más o menos es como nos articulamos con la municipalidad. Hay 2 o 3 resoluciones que nos apoyamos mucho, en resoluciones provinciales, las cuales dicen que hay grandes generadores que tienen que cumplir con estas leyes, así que también es una herramienta que nos ayuda para seguir trabajando y articulando, y también haciéndole entender que no es el trabajo de uno, sino que es el trabajo de todos. Porque, y además el plus que tiene de esto de empezar, porque Pinamar se vende como un lugar, como lo que es, ¿no? Es naturaleza viva. Así que la queremos seguir manteniendo, y obviamente a todos nos compete desde que se haga desde ese lado. Soy una de las socias fundadoras. Nosotros cuando empezamos a fundar la cooperativa éramos 12. Cuando entramos al galpón y nos tuvimos que poner a trabajar quedamos 7, y en verano quedaron 3, porque hasta yo me había ido, porque me convenía limpiar casas por horas que quedarme en la cooperativa separando basuras por el 50% menos de lo que ganaba limpiando una casa. Así que es más o menos cuando llegó marzo, con el tema de la estacionalidad, obviamente quise volver a mi trabajo, y me dijeron, no, chiquita, si te fuiste, o te quedás ya para siempre, o no, después en marzo no vengas, porque habían atajado todos los penales ellos solos, los 3. Así que desde ahí, bueno, me empecé a quedar, seguí trabajando en la cooperativa. Y no sé qué quieren que les cuente. ¿Qué parte? Somos una cooperativa que hoy somos 43 socios, tenemos una relación, somos 43, sí, aproximados, porque hay alguna baja o alguna otra alta durante todo el año. Nos cuesta ver que nuestro trabajo es reconocido cuando estamos trabajando con los residuos. Nosotros recibimos las flores seguramente en paneles como este, pero la verdad es que no le llega a la gran mayoría de los chicos que separan el residuo. La gran mayoría de las personas hace conciencia ambiental, hace promoción ambiental, pero muy pocos son los que se agachan, abren la botella y tiran la tapita para un lado y el plástico por otro. Así que creo que es importante el trabajo que estamos haciendo acá en Pinamar, pero entendemos de que tienen que ser en en todos los pueblos tiene que haber un reciclando conciencia, como se quiera llamar, pero tiene que haber un reciclando conciencia, porque hay basura por todos lados y es materia prima que la podemos volver a meter en el mercado, y es material que si no después nos va a enfermar, ¿no? Así que no sé qué más contarles. Marilyn, Sí. te interrumpo un segundo porque tenía algunos datos súper interesantes de Pinamar, de que se trataban cuando todavía vos no habías decidido ya meterte de lleno en esto, 40 kilos diarios, y que 8 años después, si vos confirmame los datos, está Sí, entre no, 2,5 y 4 toneladas diarias.
Nosotros empezamos con 70 kilos por día en el 2014, separábamos 70 kilos por día de residuos en el 2014, hoy en temporada para nosotros ya es baja esta, estamos separando entre 10.000, 12.000 kilos y en verano estamos más o menos en los 20.000 kilos. Así que obviamente que ese número creció de una manera exponencial y eso tiene que ver también con la educación ambiental y bueno, y ahí se va a poder explayar un poquito también Manuela, en la educación ambiental que se viene generando desde la cooperativa. Nosotros teníamos la necesidad de que nos llegue el material y de la única forma que nos podía llegar, porque si bien la municipalidad en sus primeros, o sea, en los principios nos pagaba por la gestión de los residuos reciclables, era mínimo. Sí nos dejaba oxígeno para pensarnos en mi compañera Florencia Cajel, que me alquilaba y tenía 2 hijas y yo sabía que el retiro de ella estaba cubierto para que llegue en el mes, pero no era lo suficiente para toda la gestión que estábamos haciendo. Dependíamos mucho del material, entonces nos enfocamos mucho en todo lo que era educación ambiental, educar al vecino que tenían que llegar el material a Reciclando Conciencia. Así que bueno, cuestión que en el 2016, o en el 2016, corregime Manuela, si no, en el 2016-2017 quedamos en el puesto número 4 en los premios Latinoamérica Verde a nivel latinoamericano y nosotros dijimos, no, pero sí, nosotros habíamos presentado para la gestión de los residuos, digo, ¿qué tiene que ver educación ambiental acá? Y bueno, cuestión que en todas las preguntas que nos hicieron y los datos que les mandamos, había sido de que sí, que habían pasado un montón de chicos por la escuela, nosotros habíamos ido a un montón de escuelas, habíamos intervenido en un montón de eventos y todo lo habíamos hecho de una manera tan natural y tan automática que no nos dábamos cuenta del trabajo que estábamos haciendo a nivel educativo, porque nosotros no solamente tenemos que separar nuestros residuos, sino que también educar, porque no sale si no. Así que, pero sí, es verdad, nosotros ahora estamos aproximadamente en 10.000, 12.000 kilos todos los días que no va a basurar a cielo abierto, que generan 40 puestos de trabajo. Parte del material se manda a las industrias, como por ejemplo el cartón, el PET, el film, y parte del otro material tenemos muy buena relación y trabajamos mucho con las grandes empresas o con algunas empresas de acá de Pinamar, en donde les hacemos entender de que es importante que nos acompañen porque el trabajo es de todos, la responsabilidad es de todos, así que con ese concepto, una empresa acá de Pinamar bastante grande, nos ayudó a comprar una muela, así que ahora no solo enfardamos, sino que también molemos, y no solamente molemos, sino que también hacemos productos ya. Ya desde un primer momento hacíamos unas placas que eran de multicolor, que era nuestro caballito de batalla, y no salió porque queríamos hacer un producto, sino porque no sabíamos qué más hacer para que nos entre dinero, porque si no, no sobrevivíamos. Es más, sobrevivimos muy pocos. Este trabajo que se hizo durante el tiempo, logramos poder quedarnos y sostenernos los que teníamos como una visión más amplia de lo que queríamos para Pinamar y para la cooperativa. Así que, bueno, hicimos las placas, esas placas que multicolor, y bueno, y hoy estamos trabajando con una extrusora para hacer varillas de campo, para hacer deck, para hacer canastos domiciliarios, para hacer maceteros y ese tipo de cosas. Mari, Generalmente a las cooperativas no se las capacitas para industrializarnos, que es lo que estamos haciendo un poquito nosotros. ay, bueno, creo que justo se tildó Quedó un poquitito. congelada. Pero a Sí, propósito, aprovechemos para poner el PPT, que creo que Marilyn tenía una presentación. Sí, si la tienen y la pueden poner, Fran, ponela así, podemos ahí mostrar está. todo lo que es la cooperativa. Marilyn, es interesante, bueno, acá ya empezaron a llegar algunas preguntas. Por ejemplo, María San Martín dice, ¿cómo hacen para manejar el cambio de volumen tan impactante del verano al resto del año? Si tienen un especial espacio para acopio. No tenemos. ¿Cómo hacemos para la cantidad de material? Trabajamos un montón. Trabajamos de lunes a lunes,
trabajamos, o trabajamos el 31 o trabajamos el 25. Todo lo que puede ser plástico o todo lo que no se arruine, lo dejamos afuera lo dejamos afuera durante unos meses hasta que logramos resolver todo ese tipo de material. Y, y así es como lo hacemos. Y después también, bueno, el primer año, bueno, los primeros años me agarró tipo un caos porque veía millones de basura por todos lados, no podía mirar de la ventana de la cocina, del galpón, para afuera. Entonces yo le decía, Charlie, hay que tirar todo esto. Agarrar un camión y pedir un camión y tirar todo esto, esto es un lío, ¿viste? Y él me decía, se ponía las manos a los costados de la cadera y me decía, vos tenés que ver que todo este material. Está con mala conexión, Y Marilyn. bueno, ahí caí que hoy cuando digo, ay, la cooperativa está detonada, no, está teniendo sus reservas. Así que así es como lo hacemos. Tratamos de ponerlos en bolsones porque de la forma que podamos, pero no tiramos nada. Entonces, si tiene una trazabilidad económica o sustentable, mejor si es económica y sustentable, ¿no? Pero si es económica, está bien, lo guardamos, y si es sustentable, por ejemplo, el tetra que vale poco, lo hacemos de todas maneras, porque entendemos de que el Marilyn, trabajo va por ahí. perdón que te interrumpa, en virtud más que nada de que tu relato es así dinámico y por ahí está buenísimo aprovechar las Sí, preguntas que van llegando a medida que vos vas hablando. Entiendo que no te molesta que hagamos eso. no, para Preguntan nada. algunos si pueden contar bien el proceso, porque lo que no termina de quedarles claro a algunos de los que están escribiendo es cómo es la recolección en el municipio, o sea, quién hace la recolección. Vamos a Bien, empezar por lo ¿cómo primero de llega? todo. El vecino separa en contenedores diferentes la basura a la calle, el camión los recoge de manera diferente o todo junto, ¿cómo les llega a ustedes? Y preguntan, ¿qué es lo que exactamente paga el municipio? ¿Les paga el servicio de enfardar y separar la logística? Quieren entender bien el proceso. Bueno, primero, en el partido de Pinamar hay unas islas ambientales que son unos cajones de madera que dicen uno plástico, el otro cartón y el otro vidrio, que son canastos de 1 metro por 1 metro para que entre un bolsón de rafia. Una vez que se hace eso, hay en lugares donde nosotros vamos a retirar. Pero la gran mayoría, la municipalidad contrata a la empresa de recolección para que lo lleve hasta la planta de reciclaje. Así que así es como llega el material. Tenemos como 3, 4. Por los vecinos que van, deben ir, no sé, una cantidad de 30 vecinos por día, mínimo, a llevar material, residuo reciclable hasta la planta. Después tenemos la municipalidad que contrata a la empresa de recolección para que recolecte los bolsones, haga el recambio de los mismos y los lleve hasta la planta. Y después nosotros tenemos algunos grandes generadores que voluntariamente nos pagan por las gestiones de los residuos. ¿Sí? Entonces, de esa forma, de todas esas formas llega a la planta todo lo que son los residuos. Eso por un lado. ¿Y cuál era la otra pregunta? La Llegó municipalidad Charlie. paga exactamente por qué, Marilyn. ¿Por qué Ah, servicio? Para que vos hagas qué cosa. bueno, primero les voy a avisar que llegó Charlie porque en cualquier momento va a interrumpir y va a meterse porque es más fuerte que él. Pero lo van a conocer y creo que va a ser más técnico y mejor que yo. La municipalidad nos paga por la gestión de los residuos reciclables, depositados en islas ambientales, en el partido de Pinamar, y el acompañamiento de la supervisión o control del punto verde. Por todo eso nos pagan. Nosotros hasta el año pasado era por la gestión de residuos reciclables depositados en las islas ambientales, y este año en el convenio se anexó de que vamos a acompañar todo lo que es punto verde, que es todo lo que es pinocha, troncos, y empezar a incursionar ahí porque también
El 30% aproximadamente es residuos reciclables, pero el otro 30% más o menos es de residuo húmedo orgánico. Entonces también es importante reducir esa cantidad de material y bueno, ya avanzamos y nos vieron un poquito sólidos y nosotros nos sentimos un poquito sólidos también. Entonces la MUNI nos paga por eso. ¿Qué pasa con el material enfardado? Que es otra de las preguntas que nos van a hacer. Si se queda para la MUNI o no, lo que fuera, no. Porque es tan mínimo o sea, es tan mínimo lo que se paga por toda la gestión que se hace que no llega a cubrir los retiros de los 43 socios o más o menos. Entonces, lo que hacemos es vender el material para poder llegar a cubrir los retiros de todos nosotros los socios. Nosotros los socios, como ustedes saben, las cooperativas no tenemos sueldos, tenemos adelanto de retiro excedentes, que quiere decir que cada vez que la cooperativa ingresa dinero, se capitaliza la cooperativa si es necesario, se deja para los gastos y se distribuye entre los socios, ¿sí? Así es como funcionamos. Te leo lo que dice algunas de las preguntas. Dale. O sea, Rodrigo Fernández dice, o sea, que el municipio recolecta el reciclable y además paga por el tratamiento. Entiendo que el aporte es importante, ¿quién se queda con el producido? Creo que lo respondiste recién, si No. quieres reforzarlo. Tenemos dos, dice Charlie acá, ingreso fijo e ingreso variable. El ingreso fijo nos permite este convenio con este contrato que tenemos con la MUNI, que no es tanto como el 30% de todo de todos los gastos que tiene la cooperativa solamente en recursos humanos, cubre el 30%. El 60% lo tenemos que cubrir nosotros. Con otro trabajo, porque ese es un trabajo, ¿no? Que le estamos es un servicio. El otro, lo que hacemos, costos fijos, lo que tenemos, todo lo que es la entrada del pago por el tratamiento de los residuos, tanto para la señora municipalidad como gran generadora, como un hotel, un supermercado, un restaurante, un balneario. Y después el costo varía. Se te corta, Marilyn, si querés apagar la cámara. En verano pasamos a 10.000 kilos, o sea que nosotros se nos achica un 50%, ¿se entiende? Se cortó un poquito. Sacate la cámara un segundo porque a veces se te corta cuando hablas. La segunda parte Ahí que estamos. dijiste, en el Ahí verano estamos. dijiste. En el verano nosotros generamos 20.000 kilos, tratamos 20.000 kilos. Después, por ejemplo, ahora que te decía que estamos más o menos tratando 12.000 kilos aproximadamente, nos baja un montón. Y Se vuelve a cortar. Sí, acá si quieren Gladys, aclaro un poco por si no se entendió, el municipio contrata a una empresa para, por un lado, el retiro de los residuos generales puerta a puerta, y a esa misma empresa la contrata aparte para el retiro de los puntos de islas ambientales donde están los reciclables. Para que se den una idea, en Pinamar hay 160 islas ambientales, cada isla tiene 3 metros cúbicos para dejar los residuos que dijo Marilyn. Por un lado vidrio, por otro lado plásticos y latas, y por el otro el papel, el cartón y el tetra. Es decir, que el municipio le paga a esta empresa que se llama Santa Elena para el retiro de todas las islas de forma diaria, y diaria el del plástico y del cartón, y cada 3 días el del vidrio. Bueno, las frecuencias igual van cambiando en función si es verano o invierno, y todo ese material de las islas únicamente es el que llega a la cooperativa, es decir, que Reciclando recibe el material preclasificado. Y el municipio le paga Reciclando, a pesar de que Reciclando no hace el retiro, le paga Reciclando porque entiende que el tratamiento del material, es decir, la clasificación, la compactación del material y la reinserción de ese material a su correspondiente industria tiene un costo, y ese es el servicio por el que paga. Reciclando recibe, clasifica sus residuos, esos que vienen preclasificados en 3 fracciones, los clasifica en 28 partes distintas, para que se den una idea. Los plásticos se dividen en 7. Bueno, se divide, el PET, no sé qué tan interiorizados están en resinas plásticas, pero bueno, los que se reinsertan en 11, te dice Charlie. En 11 porque hay algunas resinas plásticas que las clasifican por color también. Después están todos los metales,
el cartón, el papel, el tetra, y algunos que no mencionamos es que la cooperativa recibe aceite vegetal usado, que tiene un convenio con una empresa que se llama Sodir SRL, que ellos después lo venden a otra industria que hace biodiesel. También recibe aparatos eléctricos y electrónicos que estuvieron trabajando todo el año pasado para darse de alta como refuncionalizadores de RAES en la provincia. También tiene el manejo del punto verde, que antes estaba en otra zona de Pinamar y ahora lo movieron al lado de la cooperativa. Y la cooperativa lo que hace es controlar el ingreso. Hizo todo un registro de más de 300 parqueros de Pinamar con todos sus contactos y donde le vamos enseñando al parquero, porque siempre viene con muchos materiales, no solo con restos de poda, a clasificar lo que es reciclable y lo que no. Y en un futuro, la idea es poder chipear esos restos de poda, pero todavía estamos como en la etapa de enseñarle a los parqueros cómo clasificar esos materiales en distintos tamaños de troncos, ramas, escombros. Los neumáticos también se reciben en el predio. Esa es la variedad de residuos que reciben. Y ahí si Charlie y Marilyn están, les doy de nuevo la palabra. Sí, Sí, estamos, Manu. Ahí me sumo yo, así tiro algunos datos porque que son un poquito más técnicos, que tienen que ver un poquito con porcentajes y demás, para que se entienda. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Charlie, yo soy compañero de Marilyn, secretario de la cooperativa hoy y a su vez socio fundador de la cooperativa. A ver, para que se entienda un poquito, si no, la cooperativa tiene dos alternativas: o hace nada más que los residuos valorizables, o hace una gestión integral, entendiendo que los residuos, si no son puestos en valor o no son trazados sustentablemente, son dispuestos en un basural a cielo abierto. Por lo que la cooperativa trata de gestionar, hacer una gestión integral. No todos los residuos tienen una viabilidad económica, no todos los residuos tienen una trazabilidad sustentable. Por ahí, para interiorizarlos con esos términos, trazabilidad sustentable es cuando generamos una huella de carbono positiva, enviando los residuos a la industria. Por ejemplo, el vidrio, ¿no? El vidrio tiene una trazabilidad sustentable, una huella de carbono positiva, porque podemos cargar en un camión alrededor de 30 toneladas, pero no tiene viabilidad económica porque hoy el kilo de vidrio vale 6 pesos. La cooperativa, ¿qué tendría que hacer? Si a esto lo viese nada más que como un negocio, tendría que dejar pasar 30.000 kilos de vidrio por mes al basural a cielo abierto. Entonces, lo que nos permite el contrato de tratamiento de residuos reciclables con la municipalidad es que nosotros con algún residuo paguemos el otro, o con la gestión y el contrato que tenemos hagamos una gestión integral y podamos solventar, amortizar el costo que tiene operativo de descargar los bolsos uno a uno, en este caso las botellas de vidrio, y después meterlos en otros materiales como el polietileno de alta, polietileno de baja, que esto vendría a ser los diferentes tipos de nylon. Y en este caso también, inclusive, el cartón tuvo una baja de más del 100% este año, que pasó de 340 pesos a 140 pesos el kilo. Eso hace que la cooperativa en este punto salga, se podría decir, empatada, ¿no? Entonces, estamos en un año complicado donde la cooperativa tiene que enfocarse en dos líneas de trabajo. Una es aumentar los grandes generadores. La cooperativa hoy tiene unos 20, 25 grandes generadores que gestionan durante todo el año los residuos con la cooperativa, del cual la cooperativa se encarga mes a mes de emitirle los informes correspondientes, informes de impacto como piezas de comunicación para las empresas, y informes generales de kilogramos recuperados en el mes. Y una certificación que, si la empresa está de alta dentro del Ministerio de Ambiente de la provincia, se le puede emitir un certificado triangulado con el Ministerio de Ambiente a través de... En realidad están obligados desde el año 2020 las grandes empresas o el gran generador, supermercados, supermercados, hoteles, APAR, restaurantes, balnearios y demás. Todo aquel que genere más de 30 kilos de residuos por día tiene que separar los residuos y contratar un operador habilitado que le emita un manifiesto de trazabilidad. Ahí aparecemos nosotros o sea, dando respuesta a esta resolución provincial que existe en el AMBA del año 2014. En el año 2020 es obligatoria para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Por lo que venimos, obviamente, con una cuestión de
apelamos al voluntariado porque hay una falta de fiscalización de tales resoluciones, los cuales hoy dependemos que la municipalidad tome cartas en el asunto, y desde el año pasado está notificando a la municipalidad de la existencia de esta resolución provincial y la... Corto, Charlie. Y ahí aparecemos un poco aparece la cooperativa. Oh, Perdón, Sí. necesitaba... No, espectacular, espectacular. Para que, ya que las tenemos ahí con toda esa pasión, ya les paso otras preguntas. Uno de los chicos pregunta, una de las chicas pregunta, ¿en las islas ambientales tienen conflictos con recuperadores que no están adentro de la cooperativa? Tuvimos en un inicio conflictos porque había recuperadores. ¿Qué sucede? Hasta el año pasado teníamos a Mar del Plata, pongámosles así, galponeros o acopiadores de Mar del Plata que venían a buscar el cartón a la zona. Entonces, al tener el cartón un precio alto de 300, 320, 340 pesos el kilo, a Mar del Plata le convenía venir y pagar 100, 120 pesos y llevarse el cartón y duplicar el valor reenfartándolo o algo por el estilo, vendiéndolo a Buenos Aires. Desde que el cartón perdió viabilidad económica, pasó a 140 pesos el kilo, Mar del Plata dejó de venir a buscar y nada, hoy nosotros le estamos comprando a los recuperadores locales para mantener y sostener el circuito, porque la realidad es que si no le compramos nosotros, no tendrían con qué sostenerse en su actividad. Pero la realidad es que no tenemos ni fomentamos nunca en estos 11 años la compra indiscriminada hacia el recuperador, por una cuestión de que nos sucedía de que por ahí el recuperador se agarraba de nuestros puntos y teníamos faltante de bolsones, teníamos videos, fotos que nos mandaban los vecinos de camionetas que entraban e ingresaban desde otros lados y se llevaban los bolsones. El último tiempo, el último año y medio, 2 años, no hemos tenido ese tipo de conflicto. El recuperador se ayornó un poco al trabajo social de la cooperativa y cuesta un poco dosificarlo, ¿no? Sociabilizarlo. Lo primero que tratamos es de que ver si podemos sociabilizarlos para que puedan ser parte de la cooperativa. Como están acostumbrados a trabajar de una forma unipersonal, pues, unipersonal y informal, cuesta que se encajen en la COPE. Pero, por ejemplo, uno de los en recuperadores urbanos más grandes de acá de Pinamar es socio de la cooperativa y trae su cartoncito y es socio, así que, pero no tenemos grandes problemas. No, hemos quizás con algunos recuperadores que ingresaban de afuera, pero después la misma comunidad, al ir entendiendo cuál era la función de la organización social civil, en este caso la cooperativa, un poco que nos cuida, y los recuperadores mismos fueron entendiendo que nosotros no buscábamos en el monopolio, sino que básicamente que se adapten todo a un sistema un poco más organizado y ordenado. Así que no estamos teniendo, gracias a Dios, problemas con los recuperadores urbanos locales. Vale, también acá y Marilyn preguntan, la resolución a la que hiciste referencia, ¿cuál es? Dice Camila, ¿y cómo se llama el trámite que tienen que tramitar, valga la redundancia, los que generan más de 30 kilos? Esa es otra Bien, pregunta. tenés 4 resoluciones, una no te la voy a poder decir porque no me la acuerdo en este momento, pero tenés la 8514, que se hizo en el año 2014, precisamente para todo lo que es desde Carmen de Patagones a Vicente López, no sé bien cómo es la franja costera, pero para todo lo que son las UTF, nosotros le decimos los balnearios, y todo lo que era Lamba. En el año 2020 surgió en la PRIDA la resolución 317/2020, que ahí esa abarca a todos los grandes generadores de la provincia, desde el Frente Costero a Tierra Adentro. Esa es la 317, y después tenés la 190/2024, que esa va más enfocada y directamente a consorcios, barrios privados, barrios cerrados y demás. Más enfocada en eso. Así que esas son las 3 resoluciones: 8514,
317-2020 y 190-2024. Si la buscan la van a encontrar y si no después se las podemos facilitar. Hay una resolución más que no recuerdo en este momento y no sé si está en la placa, pero son esas puntuales. Creo que no. Y después por ahí les vamos a pedir, y como siempre hacemos, todo este material para mandárselos por mail a todos los interesados. Así que seguro, si no las tienen ustedes, las buscamos y se las mandamos. Fundamentalmente para aquellos que por ahí no están tan acostumbrados a entrar a la página de gobierno de la provincia, considerando que tenemos gente de todas las provincias, de Corrientes, de Mendoza, de Río Negro, de Entre Ríos. Así que ese trabajo lo vamos a hacer nosotros y se los mandamos, porque son resoluciones muy interesantes. Ahí, Gladys, marcaron que en realidad en la 8514 también se suma la 317, 318 y 319/14, que es toda en una, pero ahí abarca consorcios, barrios privados y demás. Así que está bueno la aclaración, no las recordaba en este momento, pero fueron las primeras. No sé si ustedes tienen, porque a mí también no me acuerdo haber visto las islas ambientales. En la presentación, en algún lado tienen alguna imagen de las islas ambientales, y si no, después las buscamos, le pedimos a la MUNI de Pinamar que nos mande algunas fotos, porque la verdad que es súper interesante. Manuela dijo 160 islas ambientales. Hay varias cosas: la decisión del municipio de poner esas islas y de la seguridad, como ustedes decían también, que se llevan los bolsones o en algún momento en donde hubo algún tipo de conflicto, y después lo de la educación ambiental, porque justamente el vecino tiene que llevar a esa isla el material que separó en su casa. Ustedes, cuando hablan de que recibieron este premio de educación ambiental y de que implementaron este programa de educación ambiental en la cooperativa, ¿nos pueden contar un poquito cómo lo organizaron, cómo trabajaron por barrios, cómo se implementó ese programa y cómo fueron viendo el compromiso del ciudadano desde el inicio hasta ahora, considerando esto, ¿no? Que tienen que llevar a esos 160 islas ambientales el producto ya separado? Perdón, ahí antes que meta una cucharada, Charlie, porque después no me da respiro, porque viste que no respira mucho cuando empieza. No, ahí le estaba consultando a él cuándo fue los premios Latinoamérica y me dice que fue en el 2018. Así que para que corregir ese dato que no recordaba bien, nada más, eso, nada más. Bien, el programa de Islas Ambientales data del año 2009, con unos canastos que se empezaron a colocar como botella, como comenzamos en todas las localidades, ¿no? Poniendo un canasto donde la gente pone botella. Después esa modalidad tuvo conflictos. Siempre el cuello de botella en este tipo de programas es la recolección, porque transportamos aire, porque la empresa no se quiere adaptar al cambio de paradigma, al cambio de manejo, al cambio de estructura y de infraestructura para poder hacer una recolección de este tipo. Ese programa cayó, se volvió a levantar en el año 2012-2013, donde nosotros todavía éramos activistas, y se armó una cooperativa para tal fin, ya que veníamos surgiendo nosotros. Continuamos trabajando. En el año 2013 la cosa no funcionaba, estaba muy puertas adentro, de los cuales nosotros veníamos desde el activismo ambiental, un poco mostrando lo que se estaba haciendo mal. Y bueno, y alguien dijo, denle el comato de la planta a estos chicos, así no hacen tanto ruido, así hablando bien de pronto. Y en el año 2014 nosotros comenzamos a operar, cuando tuvimos matrícula nacional, la planta de transferencia de residuos reciclables de Pinamar. Ese es el título de la planta. Es una planta que se construyó, y te meto un poco más de información de la que me pediste, pero que se construyó con este fondo de la soja que se distribuye en los municipios. Se destinó para esta planta de transferencia de residuos reciclables preclasificados en puntos limpios, le dicen ustedes, nosotros le decimos islas ambientales. En lo cual, el primer año, 2014-2015, fue todo contra marea y en dulce de leche repostero, por lo que nosotros agarramos una planta colapsada y con puntos de recepción en la calle que se habían hecho con madera plástica en ese momento. Habíamos sido parte de la fabricación de listones plásticos. Y en ese momento, en el año 2000, hasta el 2016 no tuvimos ningún tipo de apoyo. En el año 2016, en el cambio de gestión, en este caso con la incorporación de Martín, logramos, o sea, se desarma el programa de Islas Ambientales,
para volver a rearmarlo en marzo, abril, mayo, junio, reinstalamos unas 120 islas ambientales. Eso equivalía a 40 puntos de recepción. Después, si vos mirás la curva, yo te la puedo decir que más cantidad de islas, más material recuperado, ¿sí? En el año 2016 había 40 puntos, recién reinstalábamos nosotros y logramos recuperar 320 toneladas. En el año 2017 logramos recuperar 410 10 toneladas. En el año 2018 pasamos a 720 toneladas, en el 2019 pasamos a 910 toneladas, en el año 2020, pandemia, pasamos a 560 toneladas aproximadamente y ahí tuvimos una curva, o sea, otra vez ascendente, ¿no? ¿Por qué volvimos ahí? Porque se retiraron puntos, porque el caos que se generó en la pandemia hizo de que nosotros también nos volviésemos como la segunda franja de seguridad, en cierta manera. Éramos una actividad esencial, no se nos permitió cerrar la planta en ese caso en pandemia, tuvimos que seguir operando. Y bien, en el año 2021 comenzó esa curva otra vez a levantar para terminar en el año 2024 con 1.500 toneladas aproximadamente recuperadas. ¿De qué dependió toda esa curva de alto y bajo? Dependió, sí, en un momento de la cantidad de puntos de recepción que había en la calle. Dependió de las campañas de educación ambiental que la cooperativa generó desde en este tiempo, el impacto, la participación social que tiene la cooperativa, la participación en las escuelas. En el año 2023 recibimos más de 1.000, y ahí Manuela me va a saber decir, pero más de 1.400 chicos, y en el año 2024 recibimos 696, creo que está por ahí. ¿Qué hizo que bajase? Y bueno, que las escuelas en el año pasado no pudieron visitarnos desde otras localidades por una cuestión de costos y recibimos escuelas locales. Anteriormente recibimos escuelas de diferentes partes, inclusive de La Matanza, de Tandil, de Pilar, de pueblos cercanos. A ver, es un programa del programa de islas ambientales, es un programa que le da respuesta al ambientalista, al ecologista. No te resuelve no te resuelve la cuestión de residuos reciclables en tu localidad. Nosotros ya estamos pensando que es un programa que va a quedar obsoleto en un mediano plazo, del cual hay que preparar la infraestructura para una separación en origen, una recolección diferenciada, de lo cual ya por suerte este año se comenzó a hablar con la municipalidad en la planificación de ello. Pero bueno, nada, a ver, no sé si contesta la pregunta, Gladys. Es un montón de información, pero ahí, ¿ustedes en qué están pensando? ¿Por qué decís que quedarían obsoletas esas 160 islas? ¿Están pensando en qué tipo de sistema? Entiendo que el volumen después también lo complementan los grandes generadores. Y digamos, ¿de qué depende que ustedes aumenten la capacidad y a su vez la recepción de mayor cantidad de material para reciclar? ¿En qué están Bien. pensando en el futuro? La realidad es que ahí tenés varias cuestiones que se contradicen, porque si nosotros colocamos un punto de recepción cada 3 cuadras, primero que en la estética de la ciudad no va acorde a la planificación de la estética de la ciudad. Hoy es un programa, este programa está distribuido en diferentes partes, arterias principales de nuestra localidad, cerca de las instituciones educativas, pero es de difícil mantenimiento, porque la realidad es que la gente, tenés un 20-25% de la población que te deja la bolsa de pinocha, que te deja una bolsa con escombro, la empresa recolectora no levanta más de X kilos a mano, entonces tiene que venir el camión con el elevador. Hay un montón de cuestiones. Otra es que el gran generador, que debería de cumplir con la resolución, te termina colapsando un punto de recepción y no se termina realmente presentando su plan de gestión como marca la resolución. Entonces tenés diferentes factores que van diciendo y van marcando de que la realidad es que yo no te puedo poner a vos un punto de recepción para que vos me lo colapses a una cuadra de tu negocio, ¿no? De tu supermercado. Entonces lo que marca es que, y después es que hay
mucha educación ambiental en las redes, hay mucha educación ambiental que ha generado la cooperativa, la Municipalidad de Pinamar y demás, y hay hoy que dar, cada vez hay que dar una respuesta más cercana al vecino, ¿no? O sea, el servicio tiene que estar más enfocado en el vecino. Y entonces estas islas ambientales, digo, podemos poner 400 islas ambientales, pero no, se nos van a duplicar los conflictos en cuanto al mantenimiento de tales, que la gente termina dejando cualquier cosa. Entonces hoy hay, como están aceitados estos puntos de recepción, muchos que dependen de la cooperativa, de los cuales los grandes generadores pagan por esa gestión, y otros que dependen del sistema extra del servicio de recolección de basura de la empresa local. Pero es un sistema que no es sostenible, ya fue sostenible hasta acá, pero para que tengas una idea, este año repusimos 110 islas ambientales, ¿sí? Porque se rompieron, porque se la robaron, porque se robaron la madera para hacer pisos de deck, porque el vecino no la quería cerca de la casa porque paraban muchos autos. O sea, hay una cuestión conflictiva que si bien da respuesta al ecologista, al ambientalista, creo que hay que pensar, y hoy la cooperativa está en esa posición de que pueda empezarse con un programa piloto de una cuadrícula, 2 cuadrículas, empezando con un programa piloto de separación diferenciada, de separación diferenciada, separación en origen, recolección diferenciada. Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Creo que el programa de puntos limpios están bien a veces para mostrar. No, para mostrar y también para darle respuesta mientras que nos vamos educando, porque Sí. si no, si vamos educando a la sociedad y no le vamos dando herramientas para que puedan llegar, o sea, vos le enseñás a un nene en la escuela que reciclar está bien, que el plástico no tiene que llegar a los mares porque se convierte en microplástico y no le pones una respuesta, en este caso sigue cumpliendo la función de darle respuesta al vecino que quiere hacer las cosas bien. Ahora, una vez que ya avanzó y que ya tenemos por ahí más gente que está concientizada, educada, y sí, como dice Charlie, es interesante o importante pasar a hacer la basura diferenciada, ¿no? El residuo reciclable y el inerte. Pero para eso tienen que ir acompañadas todas las patas, ¿no? No podemos poner una pata con 3, o sea, una mesa con 3 patas. Tenemos que tener una mesa de 4 patas, o bueno, tiene que haber una ingeniería inversa ahí que pueda decir que una mesa puede tener 3 patas o 2. Ahora no la conocemos. Lo que digo es, hay que preparar la parte de educación ambiental. Pinamar viene muy avanzado con toda la parte de educación ambiental. Para darte una idea, el espacio de educación ambiental que tiene la cooperativa ha dado más de 220 talleres en lo que va de su vida en el centro de Pinamar. Se han hecho más de 50 limpiezas de playa. Esos datos, Manu, si estás por ahí, estaría bueno que los des. Yo no llego a ver porque Mari se conectó del celular. Ay, perdón. Otra cosa más que hice Estamos mal hoy. viejitos ya, Marilyn, para conectarnos del teléfono. Pero Hay más preguntas. me disparé. Si querés, vamos a la pregunta, Sí, Gladys. ahí sí, otras cuestiones que Marcelo Martínez está preguntando, bueno, disculpen si ya lo plantearon, cómo manejan el tema costo de transporte luego de procesado, enfardado, del reciclado, hasta dónde lo transfieren o venden. Después, bueno, hacía una mención también a que era interesante los puntos de separación también en las escuelas. Bien, nosotros ahí rápidamente te voy a comentar los procesos: retiro de reciclables, separación de reciclables, lo que decimos todos juntos es basura, no te lo pagan un peso, si lo separás pasa a ser un recurso que puede llegar a tener cierto valor mínimo porque lo tenés que transportar a granel, si lo compactás se convierte en un commodity y ahí pasa a ser materia prima para la industria. Nosotros llegamos hasta ese proceso con diferentes materiales, de los cuales no podríamos tratar el cartón, el papel, porque necesitaríamos una gran infraestructura. Lo mismo que con diferentes plásticos tipo PET o algunos soplados, que son enviados a la industria de forma compactada en fardos de 400 kilos, 300 kilos, 650 kilos de papel, 180 kilos de PET. Eso se provee a la industria como materia prima. Después tenemos una línea que incorporamos en el año 2018 también con un programa del Ministerio de Desarrollo que fue Creer y Crear, Manos a la Obra, en el cual logramos la incorporación de molinos trituradores de plástico y todos los elementos de herrería y carpintería.
de los cuales empezamos a moler y a generar artesanalmente una placa de plástico que nos permitía mostrar y cerrar el círculo y poder decir que estábamos reciclando en Pinamar, ¿no? Porque el concepto de reciclar es cuando tenemos ya el producto terminado con un material recuperado, pero lo que hacemos, lo que la mayoría de las cooperativas hacen es hacer un trabajo de recuperación, ¿no? Somos recuperadores urbanos. Hoy puedo decir que Pinamar recupera y recicla, ¿no? Porque también hay materia prima que termina en un producto terminado. Este año, entre el año pasado y este año, logramos incorporar una línea de fabricación de listones plásticos con la ayuda de una desarrolladora local, porque Me conté. bien, si no lo hubiésemos podido hacer, esa es la realidad, más en estos años medios complicados para poder juntar ese dinero. Y logramos eso, meter una línea de fabricación que nos va a permitir fabricar ¿Cómo hacemos con el transporte? Preguntó creo que preguntó. Con ¿Cómo el tra- hacemos Sí, con en el realidad transporte, no? el costo es, ustedes una vez que enfardan y tienen Ajá. el procesado, que ustedes contaron a quién se lo venden, el que se los compra viene a buscarlo o ustedes tienen un costo de transporte para llevar eso que enfardan a la industria. Tenemos diferentes métodos. Tenemos algunos convenios qué sé yo, Ecopep, que le fabrica Regional Lee, del cual ellos envían el transporte, más allá de que seguramente lo amortizan en el precio de compra. Al igual que Smurfy, que es una multinacional que genera empaques, que nos viene a buscar el cartón, también nos paga unos pesos menos, creo, el cartón, a que lo compran allá en Buenos Aires y amortizan con esos pesos el transporte. Y después tenemos algunos materiales que los tenemos que mover nosotros y buscar transportes locales con algunas bandas negativas. ¿Qué significa? Que algún camión que viene a dejar gaseosas o ladrillos a la zona pueda de vuelta, en vez de viajar vacío, viajar con los metales o viajar con el papel, que no tenemos un circuito fijo. Hay materiales que no tienen un circuito fijo, nosotros buscamos de formalizar todos los circuitos por una cuestión de certificación, ¿no? Y que cada vez tenga más transparencia la actividad de la organización en la certificación. Si no, no podríamos tener esta estadística, por Exactamente. ejemplo. Bueno, esta es una Em, estadística que se cerró en septiembre, octubre, creo que la que está mostrando del año 2024, la cerramos en 1.500 toneladas más o menos. Esta es una pregunta mía y ahora les hago, bueno, al revés, le voy a hacer las preguntas de los chicos primero y después les hago una mía. ¿Hay resoluciones que regulen los residuos industriales no especiales de grandes generadores en el municipio? Esa es una. Después, Rodrigo pregunta, ¿cuál es el costo de la trituradora y el horno y todo lo necesario para lograr el proceso completo? Hay que ver si tienen los costos actuales. ¿Y qué talleres generaron más impacto? Pero bueno, empezamos por si hay resoluciones que regulen los residuos industriales no especiales de grandes generadores en el municipio. Y yo tenía una pregunta acerca de cuál de todos estos residuos que ustedes procesan, si hay alguno que termine y haga toda su cadena de valor en la localidad de Pinamar o todos salen del municipio. Bien, vamos primero por lo primero. Hoy estamos con esta resolución provincial que la municipalidad la ha adoptado desde el año pasado, notificando a los grandes generadores. Nosotros no somos una zona que tenemos industria, ¿sí? No tenemos residuo postindustrial. Entonces, la poca industria que hay, que hoy data de pocos años, de 2, 3, 4 años como mucho, tenemos sí mucha carpintería, corralones de materiales, pero no tenemos fábricas cerca. Así que puntualmente no hay resoluciones o no hay ordenanzas locales que regulen la actividad industrial. Sí la actividad de grandes generadores, pero bueno, es una puja ahí porque la realidad es que las diferentes gestiones lo manejan de diferentes maneras. En algún momento se intentó hacer por metro cuadrado de gran generador, otra por huéspedes, otra por mesas que tenía el restaurante. Entonces siempre fue una especie de una tasa conflictiva, ¿no? Entonces hoy nosotros vamos en pos de, che, a ver, el gran generador no simplemente tiene que pagar una tasa municipal por ser gran generador, sino que también tiene que separar los residuos y certificar esa separación de residuos. Lo que nosotros ahí marcamos con el gran generador, porque se entiende, che, si yo ya pago una tasa de gran generador, ¿por qué tengo que pagar también por reciclar los residuos? No me pongo del otro lado. Y en este lado lo que digo es, no siempre, te voy a contar una pequeña experiencia que nos sucedió con una par hotel, de cual dentro de su factura
nosotros le íbamos a buscar cada 15 días más o menos los residuos, y encontramos una factura una vez que decía gestión del cliente, del consumidor final, que decía gestión de residuos reciclables, ¿no? 50 pesos en ese momento. Entonces nos dimos cuenta, che, este hotel la verdad que no se pone en el conflicto, ¿por qué tengo que pagar por la gestión? Sino que lo capitaliza, e incluso se lo traslada al consumidor final. Y te da la opción a vos como huéspedes si querés que se gestionen o no tus residuos, y pagás un extra mínimo, y estás responsablemente haciendo las cosas como corresponde, ¿no? O por lo menos tu parte la haces. Entonces, tenemos un poquito de esa cuestión. No hay algo o sea, no está adherida totalmente la municipalidad a la resolución que obliga a los grandes generadores a la separación de residuos, pero sí está trabajando, notificando desde el año pasado con fiscalización, haciendo un retrabajo ahí, y este año lo está reforzando, notificando que existe esta resolución. Eso nos ayuda a que el gran generador voluntario se acerque a la cooperativa, se indague. Hoy estamos viendo las posibilidades de aumentar los grandes generadores, bajando costos y demás. Se va a cortar. Sí, chicos, sí, en realidad no entiendo por qué nos han configurado como que se corta, pero ya teníamos que ir cerrando porque ya estamos sobre el horario, siempre decimos 1 hora, a lo sumo 1 hora y cuarto, y le hemos cumplido exacto. Así que queremos agradecerles, Charly, Marilyn, a todos los que se sumaron. Vamos a pasar toda esta información por mail como siempre, y no va a ser la última vez que los convoquemos, seguro, para que nos cuenten estas nuevas ideas que tienen acerca de cómo pasar esta segunda etapa. Así que gracias a todos, Marilyn, Charly, Manuela, y después le pedimos la información para pasarla por mail. Yo sé que estamos ahí, pero déjame cerrar con esto. Hay alguien que preguntó cuál es el valor de la maquinaria para llegar a el producto final. Nosotros, por pensar en el producto final, cometimos y nos salteamos un montón de procesos que dejaron muchos recursos humanos en el camino. ¿Qué digo? Por pensar en los molinos no pensamos en el Zambi. Entonces estuvimos 3 años empujando los fardos a hombro, hasta que nos dimos cuenta que en realidad hay que seguir una línea hay un proceso de producción que seguir con una buena compactadora, con una cinta, con un Zambi, y después empezar a incorporar una línea de valor agregado. Pero bueno, si tienen la plata, hoy hay mucha maquinaria que está quedando obsoleta en la industria y se puede adquirir por bajos costos o bajos montos. Muy buen consejo, Charly, muy buen consejo. Bueno, gracias a todos por sumarse, seguimos. Bueno, y nos vemos la próxima, chicos. Nos vemos, el que avisa no traiciona, dije que iba a arrancar y iba a Muy parar. buen consejo. Gracias, chicos, hasta luego. Gracias a todos. Cualquier cosa está en nuestros contactos para que nos Pasamos todo consulten. por mail. Pasamos todo por mail. Seguro les van a